Chicas y chicos, buenas noches. Espero que estén muy bien, que hayan tenido un día súper lindo. Vamos con un nuevo video para Jugamos a crear tu sueño. Y hoy tengo un invitado que me encanta, debo decir, y es una persona que admiro mucho. Yo creo que es de esos médicos, mi invitado hoy es un médico que para mí es uno de esos médicos que humaniza la medicina. Es un nombre absolutamente profundo, absolutamente amoroso y me encanta eso de su práctica profesional, que se integra con el paciente, tal vez por la misma línea de médico que es, va a las causas y eso es algo absolutamente maravilloso. Yo lo conocí hace algunos años, me ayudó a trascender algunas cosas y hoy lo he invitado para hablar de la ansiedad. Hoy tengo la fortuna, el honor de entrevistar al doctor José Fernando Orduz. Ya lo voy a llamar a que nos acompañe en la entrevista. Ya te mandé la invitación. Oh, hola. Mi Eri, ¿cómo estás? ¿Cómo te acabo de Bien, qué ir? emoción verte, te lo juro. Es una de las entrevistas más lindas que creo que en Qué alegría estar aquí en tu espacio también. Muchas gracias por toda digamos así como eh, motivación que has logrado tener en este espacio. Sobre todo, miren, estamos viviendo momentos muy difíciles en el sentido de crisis de esperanza, en el sentido de propósito, y lograr y atreverte a hacer un espacio como el que tú estás haciendo, entonces es un meritorio. Entonces, felicitaciones, Miguel, qué rico volver a contactarnos después de todas las aventuras, de esos temas de la mi vida. doc, el retorno del internet no está tan bueno. Casi no te estoy oyendo bien. Eh, Vamos a ver, yo estoy hablando bien, no sé, yo sí te escucho bien, probando, probando. ¿Sí? Yo te oigo un poquito tableteado. No, yo te escucho bien, no estoy aquí directo, no sé. Preguntemos a los seguidores cómo me escuchan bien, Las personas que están en el programa nos oyen, nos están oyendo bien. que nos escriban ahí en el comentario si me están escuchando bien. Hola. Queremos saber. Mientras tanto, nosotros sigamos. Eh, bueno, ¿cómo va a ser? ¿Y cómo se acaba de ir? ¿Cómo van todas sus cosas? Muy bien, muy bien. Yo estaba arrancando este video, doctor José Fernando, contándole a la gente lo que tú significas para mí. Definitivamente, mira, sí, el doctor no se oye bien. Sí, Entonces, José, hay problemas de tu internet. si quieres, no, pues, o sea, bueno, ya vuelvo otra vez a Sí, avanzar yo y te les mando voy otra a vez la indicar. invitación de Juan. Listo. Listo. Vale. Hola. Voy a volverle a mandar la invitación al doctor José Fernando para arrancar en breve. Bienvenidos a todos los que están acá. Si es que se oye cortado. Bienvenidos a todos y a todas. Te estoy aceptando la invitación. Espérame, te la mando yo. Listo. Listo, ahora sí. Ahora sí te oigo.
Oye, no, perfecto. Tal vez era la primera conexión. Excelente. Sí. Bueno, te cuento, yo estaba haciendo la introducción y pues básicamente una de las cosas más bonitas y que admiro profundamente en ti es esa parte humana que tú tienes al momento de llevar a cabo tu profesión. Y ese corazón tan bonito que tienes porque yo sé cómo eres tú y yo feliz de tenerte acá y que hubieras aceptado la invitación porque además sé que tú tienes una agenda apretada. Entonces para mí es un honor que estés acá compartiendo pues este espacio. No, Mineri, muchas gracias. Y como te decía anteriormente, para mí es muy gratificante poder estar en este espacio en donde después de todas estas decisiones de vida que has tenido y estas vivencias, y que todas esas vivencias han logrado concretarse en un lugar, no solamente aquí en las redes, sino también en tu vida profesional, y cómo lograste combinar ambas cosas. Eso es algo que me parece maravilloso, ¿no? Todo este tema de poder presentar los pensamientos, las intenciones, cómo crear y cómo llevar sueños a llevarlos a la realidad, es algo maravilloso. Entonces, para ti son las felicitaciones, para ti son la manera de que le estás diciendo a la vida y al mundo, los buenos somos más y sí se puede. Claro que sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esas palabras tan lindas. Vamos a arrancar en materia, doctor José. Vamos a hablar de ansiedad y quisiera inicialmente preguntarte qué es la ansiedad desde el punto de vista médico y desde el punto de vista clínico. Bueno, este es un tema supremamente lindo porque es un tema que es como cuando todos de niños hemos estado y hemos sentido que puede haber monstruos debajo de la cama, ¿sí? Mm. Y todos nos hemos imaginado en algún momento que están los monstruos debajo de la cama, y que a veces, inclusive de adultos, cuando nos despertamos a la madrugada y de pronto podemos sentir que puede haber alguien en nuestra habitación, en la plena oscuridad. Esto es como la ansiedad, ¿no? Nosotros, yo creo que, Eri, más allá de estar dando definiciones que pueden estar dentro del DSM-5, que es la clasificación de las enfermedades eh, mentales, dadas por la psiquiatría y por la parte médica, yo creo que hay un tema muy importante, porque nosotros nos dedicamos a estudiar y a profundizar un poco el tema de la ansiedad. ¿Por qué? Porque todos estamos sintiendo permanentemente la ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad? O sea, más allá vuelvo y te lo repito desde el punto de vista conceptual, para mí es esa sensación que tú puedas tener en tu corazón, o ese overthinking, que es como ese estar pensando y pensando y pensando en algo que no te logra, que te aleja de la paz, que te aleja de la tranquilidad, ¿sí? Y que te empieza a perturbar la vida, ¿sí? Te Sí, empieza a generar que sí. no, como que no te sientas a gusto, como que te puedas sentar, como que no te puedas sentar a ver un programa de televisión, sino que Mm, no lo puedes hacer en paz. Y es sí. muy característico que la mayoría de pacientes que vienen acá se les dificulta estar en silencio, se les dificulta poner en pausa y tratar de poner la mente en blanco, que es uno de los principios de la meditación, por ejemplo, que uno se siente, cierra Ujú, los ojos y empieza a respirar y ponga la mente en blanco. Ahí sí. es muy difícil, ¿sí? Y yo creo que una gran cantidad de pacientes y de personas, incluyéndonos, hemos tenido, vamos a seguir teniendo en nuestra vida esos momentos. Y lo peor del asunto es que anteriormente, esta mañana hablaba con una paciente. Esta mañana hablábamos de que si yo sentía que antes de la pandemia se veían los mismos niveles de ansiedad que pospandemia. Y quizás una de las cosas importantes es que antes de pandemia, mejor dicho, la sociedad se ha encargado de inventarse maneras para bajar los niveles de ansiedad. Entonces, por ejemplo, Ya. los sitios para ir a rumbear. ¿Qué son los sitios para ir a rumbear? O sea, la música supremamente fuerte, vamos a bailar, vamos a pasarla rico, ¿sí? Vamos a tomar. En esa época, en algunos momentos era vamos a fumar un cigarrillo, y era, todos esos son estimulantes. ¿Y qué son los Ujú, estimulantes?
son la forma contraria para manejar un estado de angustia. Entonces, yo estoy angustiado, entonces me estimulo de otra manera y eso logra, por ejemplo, el alcohol es un depresor. Entonces, la sociedad ha inventado una cantidad de maneras para manejar la ansiedad. Por ejemplo, pues, Sí, el tema del entretenimiento. Eso es algo súper crack. El entretenimiento, ¿por qué empezaron a hacer las series? ¿Sí? Les daba pereza las propagandas, entonces venga, hacemos las series, ¿sí? Y una manera de ver una cantidad de series o no parar de ver es una manera de estar manejando el tema de la ansiedad. El humor, ¿sí? Entonces uno dice, ¿por qué un buen humorista gana tanto dinero? ¿Sí? Porque ujú, logra sí, capturar el tema y logra ayudar a que las personas que lo van a ir a ver se distiendan, se rían. Además, sobre todo que la risa es uno de los más poderosos ansiolíticos. ¿Mm? Ahora ujú, miremos el ejercicio, que eso se ha puesto de moda. Hace unos años, no es que sea muy viejo, pero pues hace unos años nosotros nos moríamos y pensando cómo logramos hacer que la gente, desde el Ministerio de Salud o pues, del Ministerio de la Protección Social, cómo lográbamos que la gente hiciera ejercicio. Y el ejercicio es ujú, un potente ansiolítico, sí, ¿sí? de acuerdo. Ujú, Entonces, la sociedad ha inventado una cantidad de maneras para que tú como que no sientas esa ansiedad, ¿sí? Pero sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Es que tratamos de llenar los vacíos internos con algo externo, ¿sí? sí, Entonces, ya sea alimentación, ya sea sustancias, ya sea experiencias, ¿sí? No, vamos a ir a la montaña rusa y vamos a olvidarnos, o por ejemplo los deportes extremos, ¿no? Los deportes extremos en donde yo me muero en el momento que estoy practicando el deporte, hay una tormenta hormonal de estrés y demás, pero que al final, después de esa tormenta, vienen las endorfinas que te van a decir, uff, qué delicia, vuelvo a estar vivo. sí, Entonces, son maneras de manejar la ansiedad. Entonces, pues, ante tu pregunta del tema de qué es la ansiedad es ese algo que está en tu pecho, ese algo que está en tus pensamientos, ese algo que está en todo momento y quizás te aleja mm, de tu propio paz, de tu propio centro. ¿Sí? Entonces, ¿eso quiere decir entonces que todos somos ansiosos? Sí, porque la ansiedad o el estrés es una respuesta adaptativa ante lo que yo estoy viviendo. Es como para cómo sí, yo me adapto. Entonces ahí viene la pregunta maravillosa. ¿Qué es lo normal y qué es lo patológico? O qué es, o sea, ujú, ¿cuándo ya la ansiedad es bueno sentirla y cuándo es en exceso? Ese límite, sí, ese límite es muy difícil poder establecerlo. ¿Por qué? Porque ese límite es individual. ¿Sí? Pero ¿cuál es la clave? Que pues nos ha costado mucho, mucho tiempo dentro de la terapia o dentro del abordaje médico poder descubrir cuál es ese desbalance, eso que nos dice si sí o si no. Es cuando la ansiedad la empezó a sufrir. sí, Cuando yo empiezo a sufrirla, cuando me empieza a cargar, cuando digo, ay, que me pesa, ¿sí? Me mm. pesa porque pues estoy angustiado, porque voy a perder el trabajo, porque no me alcanza la plata, porque no tengo tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, pero te entiendo una cosa. A nivel, por ejemplo, de ley de atracción, José, las emociones y la ansiedad se cataloga como una emoción. Hay que sentirlo y hay que vivirlo. Pero ¿en qué momento ya esa sensación ya no deja de ser tan entretenida porque se vuelve más o menos clínica? O sea, se me pega la aguja y me quedo pegada ahí. Ahí ya las cosas son diferentes. Precisamente por esa razón es que eso es una sensación, eso es como cuando tú hablas del umbral del dolor. Por ejemplo, Sí, fíjate que, ¿cuál es la escala del dolor? Te estaba viendo mucho, poquito, y eso depende también de las características individuales de tolerancia ante el dolor y en este caso ante esa percepción de, entre comillas, esa emoción. Lo que pasa es que la ansiedad, digamos así, es generada por una cantidad de hormonas, especialmente las hormonas de estrés. ¿Y cuáles son las hormonas de estrés? sí. Las hormonas de estrés están dadas por cortisol, por adrenalina, noradrenalina, y eso activan unos neurotransmisores a nivel cerebral que nos alteran la percepción de la realidad.
eso que estoy diciendo es algo supremamente importante desde la neurofisiología. ¿Por qué? Sí. Porque resulta que se eleva la hormona de estrés. Es decir, supongamos, vamos a imaginarnos que nos dijeron que van a entrar en la empresa a reestructuración y no sabemos si voy a perder mi trabajo o no. ¿Listo? Entonces ahí voy a adicionar, Sí. estoy teniendo dos temas. Un tema que puedo perder mi trabajo, pero el segundo tema es que no voy a saber cuándo me va a dar la noticia. Puede que se demore una semana o puede que se demore 6 meses. Sí. Y esa incertidumbre y ese miedo a perder el trabajo, a no tener cómo pagar los colegios, las obligaciones financieras, sumada a la incertidumbre, ¡pum!, dispara las hormonas de estrés. Y al disparar las hormonas de estrés, ¿qué significa eso? Al principio no pasa nada, par de días no pasa nada, pero cuando se cronifica, que ya es cuando empieza a sentir la sensación repetitiva, que no puedo, ya me empieza a alterar el sueño, ¿sí? Cuando ya me empieza a alterar el sueño, entonces empiezo a levantarme más cansado y para poder Sí. retomar mi cotidianidad, eso hace que libere más hormonas de estrés. Entonces yo ahí cojo, uno de los principales síntomas? Coger la taza de café. Entonces uno dice, uy, sí necesito porque estoy como cansadito y todo eso. Entonces uno se pone el shot y ¡pum! Listo. Y a seguir. Pero ¿qué es lo que pasa? El café te quita la percepción de cansancio, pero no te quita el cansancio. ¿Mm? Ok. Entonces eso, independientemente, sigue presentando el tema hormonal. Listo. O sea, el tema de las hormonas de estrés. Y cuando ya empezamos a cronificarlo, cuando ya empieza a alterarme el tema del sueño, ¿qué es lo que pasa? Ahí empezamos a tener alteración entre los neurotransmisores, si lo estamos hablando de neuroanatomía o neurofisiología. ¿Y qué es lo que pasa? Ahí la percepción empieza a cambiar. Entonces, ustedes, yo creo que todos hemos vivido esa situación, que cuando estamos sometidos a un nivel de estrés, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a observar que tenemos una visión pesimista del asunto, o sea, es decir, que vamos a empezar a verlo todo malo, que es lo Sí. que El llamaremos la ley de la panorama se atracción. vuelve negro. Exactamente, que eso como en la ley de atracción estamos hablando de que simplemente yo estoy absolutamente angustiado, ¿sí? Y lo que voy es a ver angustia, ¿sí? Total. Porque uno Sí. nunca va a ver en el afuera lo que uno no está viendo por dentro. ¿Mm? Ujú. Entonces, listo, perfecto. Y eso empieza a generar una alteración, ¿sí? Y ahí, cuando empezamos a alterar la percepción, empiezan a alterarse los estilos de vida saludables. Entonces, es decir, yo estoy más ansioso, entonces voy a tomar más café, pero me van a dar más ganas o más ansiedad de comer carbohidratos. ¿Y por qué los carbohidratos? Porque al consumir los carbohidratos, eso hace que te dé más energía. ¿Por qué? Porque ya estoy empezando a estar teniendo una percepción también de cansancio. ¿Por qué? Porque llevo un piano Sí. encima. ¿Mm? Entonces, Ujú. empiezo. Después me da pereza hacer ejercicio porque no tengo energía, ¿sí? Porque el problema es de vitalidad. Entonces, el exceso de hormona de estrés, el exceso de hormona de angustia, etcétera, lo que hace es empezar a hacer unos cambios bioquímicos en los cuales va a aumentar el cansancio. ¿Por qué? Porque no estoy durmiendo bien. ¿Por qué? Porque estoy consumiendo muchos carbohidratos. Porque quizás estoy tomando mucho alcohol. En fin, o estoy fumando, y eso no tengo energía, eso me empieza a generar un cansancio. Y ahí es cuando, mira, Eri, eso es una cosa muy, muy triste, pero muy gráfica. Y es porque ahí es cuando uno empieza a cargar la vida. Cargarla. ¿Sí? O sea, yo no la Wow. Sí, tal cual. disfruto. Yo no la disfruto. Yo la cargo. O sea, como que, ay. Y entonces ahí es cuando uno sale por las mañanas y es cuando se da cuenta que el vecino ni siquiera le da la cara para saludarlo. ¿Por qué? Porque está pesado, está cargado, está ahí así como diciendo Está en la nube denso. negra. Sí, Porque solamente está literal. viendo eso. Y porque, entonces, claro, ahí viene que ya no solamente viene la ansiedad, sino que los niveles cada vez van a estar más altos, el cansancio va a aumentar, y ahí empezamos a llamarnos pues, un evento súper difícil, que es lo que llama la crisis de ansiedad. ¿Y qué es crisis de ansiedad? Es que ya me despierto en la madrugada, empieza a palpitar mi corazón, si a sentir las palpitaciones, algo va a pasar, y resulta que no sé qué hacer, ¿sí? Sí. ¿Y cuál es? Entonces, si ansiedad es empezar a perder como la paz, el centro, la capacidad para poder centrarse, para poder tranquilizarse, para poder uno hablarse a sí mismo y decir, ay, no, tranquilo, que, pues, que no me van a votar, o pues, si me van a votar, pues voy a conseguir otro trabajo. No. Pero la característica entre la crisis de ansiedad es una.
y es que es la incapacidad. O sea, cuando uno está en crisis de ansiedad es cuando yo soy incapaz de manejar mis emociones. Es decir, Ok, no puedo controlar lo que estoy sintiendo. Ahora bien, volvemos a sí, recordar. Resulta que tenemos una mala noticia. Entonces tú dices, ay, Dios mío. Por ejemplo, hoy me dijeron, el paciente, doctor, es que murió una paciente por primera vez. Doctor, es que, y bueno, ¿y quién le remitió? No, me remitió fulanito de tal. Ah, es que no me acuerdo el apellido, pero él trabaja en tal lado, pero imagínese, doctor, que el fin de semana se tiró de una piscina y ¡pum! Se mató. Y yo, ¿cómo así que el paciente se mató? no te puedo Claro, creer, qué pero entonces, fuerte. sí, hombre, entonces, Sí, pero ¿cómo así? Dios sí, mío, sí. ya, wow. Entonces, claro, en ese momento me impactó emocionalmente. En ese momento mi nivel de estrés aumentó, etcétera, por la compasión, etcétera. Ya después, más Claro, adelante, uno dice, bueno, no, pues que le vaya bien, mucha luz para la familia. Sí, entonces ahí ya empieza la compensación, tanto cognitiva, cuando digo cognitiva es como la compensación racional de poder explicar y poder empezar uno a salirse un poquitico de esa noticia impactante. Pero cuando uno está en una crisis de ansiedad es porque vamos a decirle que no era Juan Carlos mi paciente, sino resulta que era un familiar mío muy querido para mí. Entonces, pucha, voy a estar ahí constantemente pensando, ¿no? Y su sutanito, y llame a la familia afectada, cuánto lo siento y demás. Estar en ese ambiente, pues puedo estar generado. Pero si es una persona demasiado significativa, pues sí, ya no voy a poder dormir, me va a empezar a alterar. Y cuando yo ya no soy capaz de manejar esas emociones, ahí es cuando empiezo a tener una crisis de ansiedad. Y la crisis de ansiedad es que yo me despierto, empiezo a tener la palpitación, inclusive puedo generar dolor, y ese dolor aquí en el pecho precordial, lo que nos va a generar es como diciendo, ay Dios mío, me va a dar un infarto. Y ahí se detona otra catombe de emociones en las cuales ya no solamente es por la primera, por lo que causó la ansiedad, sino porque ahora tengo miedo de que algo me pase. Y eso genera más ansiedad. Y entonces eso genera más descontrol de las emociones y no las puedo controlar. Y ahí es cuando uno empieza a sentir una cantidad de pensamientos, emociones, y entonces uno empieza a hacer como una tormenta de pensamientos y de emociones, porque lo peor es que en ese momento las emociones son negativas. siempre, Siempre son claro, todas. catastróficas, son tristes, Sí. son negras, ¿sí? Y por más que uno trate de pensar, no, mire, no, es que esto va a pasar, no, nada, no se calma, eso es como un fuego con leña seca y gasolina, que eso empieza a prenderse. Y ahí estamos en crisis de ansiedad, y si eso se perpetúa en el tiempo, podemos tener un ataque de pánico. Y ataque de pánico es Ujú. salir corriendo, y ahí es cuando yo voy a urgencias. Y entonces, Dios mío, por favor, y entonces le hacen un examen y todo está normal, y entonces después lo devuelven, entonces no, que vaya para la psiquiatría. Y bueno, maravilloso, hay momentos en donde pues, uno le tiene que formular medicamentos, hay otros momentos en donde no, en psicoterapia, en fin. Pero ahí se empieza a detonar toda un mare magnum de emociones, y por eso fue que nosotros empezamos a estudiar la ansiedad, porque vemos que ese es el detonante, ¿sí? Digamos así, es el principal Sí. síntoma, tanto físico como emocional, y es a detonar una gran cantidad de situaciones, tanto emocionales, pero también físicas, y también de comportamientos de riesgo. Cuando digo comportamientos de riesgo es empezar a no hacer ejercicio, empezar a alejarme de los estilos de vida saludables que yo hace, ¿sí? Entonces, Sí. supongamos, si soy diabético, entonces digo, no, me voy a morir algún día, entonces empiezo a comer, o si fumo, entonces no importa, ya no voy a volver a tomar otra vez el cigarrillo. O voy a coger el carro, o voy a coger la bicicleta y voy a manejar así súper agresivo porque no me importa mi vida, ¿sí? Ujú. Entonces esos son momentos muy importantes, y por eso es que para mí la ansiedad, todo fue motivado más o menos en el 2009, salió un estudio de la OMS de carga de enfermedad, no lo ha vuelto a repetir. Sí. Y la carga de enfermedad es como cuánto pesa una enfermedad en la población. O sea, una enfermedad. O sea, cuál es la carga? Porque no es lo mismo tener una uña encarnada a tener un infarto. ¿Listo? Si no es lo mismo Sí. estar enfermo de dolor de La cabeza pequeña diferencia. a tener Ujú. un A un derrame. cáncer. Entonces Ujú. ellos hacen estudios, ¿sí? En donde cuál es la enfermedad que presenta más carga. Entonces, obviamente la enfermedad que presenta más carga son todas las enfermedades cardiovasculares. Sí. Pero en ese mismo informe
había una que decía que cuál es la enfermedad que para el 2030 va a producir más incapacidades médicas. Y entonces, pues, bueno, pues todo el mundo piensa, no, pues algo de corazón, el cáncer, lo que sea. Resulta que es la depresión. Wow. Y la depresión, ¿y cuál es el estado previo a la depresión? Una ansiedad mal manejada. ¿Mm? Porque neurofisiológicamente, cuando tú estás llevando unos niveles muy altos de ansiedad, Sí. crónicamente, 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años, el siguiente paso es generar una depresión, porque hay un agotamiento de los neurotransmisores, hormonalmente hay un caos, ¿sí? Y ahí vamos a comenzar. Entonces eso me motivó mucho para que empecemos a estudiar el tema un poco más a profundidad, el tema de ansiedad, y poder relacionarla. Porque volvemos a lo mismo, mira, Eri, lo que nos hemos esforzado es cómo lograr darle a los pacientes, cómo lograr que ellos puedan empezar a autogestionar. Primero, autoconocerse, cómo funciona Sí. mi cuerpo, porque una cosa es cómo funciona mi cuerpo y otra cosa es cómo me imagino que funciona mi cuerpo. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia? Un ejemplo tonto. Aquí vienen las pacientes o los pacientes de 50 años, 55 años. Ujú. Doctor, quiero bajar de peso. ¿Sí? Claro, es mucho más difícil, metabólicamente hablando, bajar en la quinta década de la vida de peso. Es mucho más difícil que bajar a los 20 años. ¿Sí? ¿Por Sí. qué? Sí, Porque hay el una gran cuerpo cantidad reacciona. de... ¿Sí? Pero lo que pasa es que el paciente de 50 años todavía piensa que su cuerpo se comporta como el de 20. ¿Sí? Entonces, claro, pero es que, Ujú. doctor, yo no estoy comiendo, yo hago esto, yo hago lo otro, pero no bajo. Y claro, pero es que también hay que meterle el tema hormonal, cómo estás durmiendo, cómo son tus hábitos, por ejemplo, las intolerancias alimenticias, en fin, hay una gran cantidad de cosas por las cuales no se baja de peso. Pero entonces resulta que una cosa es lo que uno piensa y otra cosa es lo que el cuerpo, como responde. ¿Sí? Sí. Entonces, lo más importante es cómo logramos tocar tu corazón, ojo, tu corazón, no solamente tus pensamientos, porque ya sabemos que todo el mundo que tiene uno que hacer ejercicio, que tiene uno que comer bien, balanceado, que tiene que dormir bien, eso lo sabemos todos, pero por Mm. eso no lo vemos. O sea, y lo peor y lo Sí. más escalofriante, Erika, es que si tú empiezas a observar, cada vez se está presentando a más temprana edad los infartos agudos de miocardio, o sea, los infartos del corazón. O sea, cada vez tenemos más problemas cardiovasculares en gente de menor edad, 30 años, 35 años. ¿Sí? Y uno dice, ¿pero por qué? Porque Sí. resulta que no entendemos dónde está la causa del asunto. Y entonces ahora sí venimos que si de pronto uno de los principales problemas de salud pública en el mundo, más allá de las enfermedades cardiovasculares, es la ansiedad. ¿Y qué significa la ansiedad? Es casi no estar de acuerdo o no estar aceptando mi presente, porque estoy pensando en el futuro, en lo que no tengo. Entonces yo pienso Sí. Me encanta. Mm. que mis carencias me van a hacer feliz. Entonces me refiero, entonces supongamos, listo, yo tengo ahorita un apartamento, vivo en un apartamento de una habitación, un ejemplo tonto. Listo, entonces yo quiero eh, tener un apartamento de 2 habitaciones o 3 habitaciones, o quiero tener una casa. Ujú. Y yo pienso que eso me va a dar la felicidad. No, es que yo no tengo novio o no tengo novia, y entonces yo pienso que encontrar una persona me va a dar la felicidad. O estamos casados y entonces queremos tener un hijo. Entonces uno piensa que esas carencias le van a dar, uno idealiza primero las carencias y que las carencias le van a dar la felicidad y la tranquilidad, pero resulta que no, y no es porque no se la dé uno, sino porque nada externo te va a llenar tus propios vacíos, porque entonces resulta que eso lo hemos Sí. sentido todos. Nosotros hemos sentido que vamos a tener algo material y queremos tener ese algo material. ¿Sí? Yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad me encantaban, estaban de moda los equipos de sonido. Entonces yo dije, no, me voy a Sí. comprar el mejor, me voy a comprar un Kenwood. Y entonces pues para mí ahorré, mejor dicho, cualquier cantidad de tiempo para poder llegar allá y comprar mi Kenwood, para poder escuchar la música con la más alta fidelidad de sonido. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó Sí. cuando ya lo compré? A los 2, 3 meses ya empieza a ser parte del paisaje de mi cotidianidad. Entonces, ¿qué significa? Y ¿Qué llenó uf, mi vacío? Mi vacío, pues de pronto de no tener, de poder comprarme un equipo de sonido ya, ¿sí? Pero sí. resulta que eso no me va a traer paz, ¿sí? Y así va a ser con todo.
Entonces, cuando yo trato de llenar un vacío externo, perdón, un vacío interno con algo Interno. externo, ¿sí? Ujú. Pues Sí. eso se va a Paila, saturar, grave. claro. Sí. Y vuelvo y lo repito, y por eso fue que, pues quizás Shakira y Piqué, pues están en ese momento juntos, ¿sí? Porque uno en teoría, pues hombre, Shakira, una mujer súper linda, bueno, qué sé yo, etcétera, debería ser la mujer ideal, pues porque pues, pero no. Entonces uno idealiza lo que no tiene y piensa que eso que no tiene le va a dar la felicidad. Sí. Entonces, entonces, y como no voy y como yo todo el tiempo estoy pensando en lo que no tengo, no estoy aceptando mi realidad, no estoy aceptando mi presente. Y ahí Ujú. empieza a generar una distorsión. Y esa distorsión está generando lo que estamos hablando, ¿no? Es un factor de riesgo para que yo empiece a estar ansioso, ¿sí? Y Sí. ahí mejor dicho, como que como por un castillo de naipes, ¡prr! Se derrumba o por el dominó que uno empieza a hacer filitas, que uno simplemente deja caer una pieza y ¡prr! Eso empieza a ser el Se detonante de una gran caída. desarmó Se todo desarmó el todo esto. castillo. Sí. ¿Sabes? Tú que estabas ahorita comentando una cosa y es con respecto a lo que uno esconde detrás de un estado de ansiedad, porque en mi caso, José, yo duré muchos años ansiosa y cuando empiezo a meditar me doy cuenta que mi ansiedad estaba ocultando de alguna manera la gran sensación de frustración que yo tenía. Cuando alcancé a conectar con la verdadera emoción que era frustración, dije, lo más rápido, lo más fácil es estar acelerado e ir a mil y no verse ni observarse. En mi caso, cuando pesqué esto, yo dije, pucha, o sea, realmente lo que no quiero ver es mi vacío interior. Ahí yo pienso que hice un giro de 180 grados y dije, no, no puede ser. Era esa sensación de frustración que creo que nos acompaña a varios hasta que la vemos y empezamos a llenarla. Para mí eso fue el descubrimiento de América, José. Yo no me había dado cuenta. Yo decía, yo soy acelerada, esto, pero cuando me di cuenta que lo que estaba enmascarando era un profundo vacío, ahí pude darle un giro muy importante a mi vida y enrutarme. Claro, y me Mm. encanta que hables de la frustración porque ahí vamos a conectar con una idea súper bonita y súper importante. Y es de dónde viene la frustración. Y la frustración siempre viene de los arquetipos de los miedos. Entonces nosotros tenemos unos miedos inherentes, unos miedos en nuestro software. ¿Sí? Y nuestro software, estamos hablando dentro de nuestro cuerpo, tenemos unos miedos. Por ejemplo, miedo a que algo me pase, a que algo me enferme, a que algo me mate. Pero también tengo miedo a la exclusión. ¿Sí? Esos son Ujú. miedos absolutamente súper primigenios. Pero también tengo el miedo al rechazo. ¿Sí? Sí. Pero también tengo miedo a que me traicionen. En fin, así empezamos a tener, por ejemplo, para mí, en este momento, los que más se están repitiendo, pues porque casi todos son participantes, ¿no? Entonces, si yo tengo miedo a que, bueno, lo que tú dices, de la frustración, es porque tengo miedo a no ser reconocido y eso genera una exclusión. Y si me excluyen, voy a ser pobre, entonces viene la pobreza. Y en fin, todo se conecta Sí. entre todo, ¿no? Pero uno de los grandes miedos que más nos está afectando en la sociedad y que se ve ahondado y aumentado o acentuado por las redes sociales es el miedo al no reconocimiento, a que no me reconozcan. Entonces, Ujú. por eso es que dicen que Instagram es un tema de generar comparatividad y empezar a idealizar mis carencias. Porque uno siempre va a seguir a personas en las cuales ellas tienen algo que yo no tengo, ¿sí? Y empieza uno inconscientemente a aumentar mi vacío y mi soledad porque me comparo con ellas y no. Y cuando dijo, Sí. ¿quién dijo que tocaba compararse? ¿Quién dijo? Nadie. ¿Sí? Pero eso es un tema social, de los sociales. Eso es lo mismo de las neuronas en espejo. No sé si tú has escuchado ese concepto de las neuronas en espejo. Las neuronas en No. espejo es por las cuales, es la explicación por qué razón tú cuando te ríes y una persona se ríe súper gracioso, contagia a los demás de la risa. ¿Sí?
Ujú. Porque pues ahí no está pasando nada. Súper lindo. Sí, que, Sí, sí, sí. y que uno empieza a reírse y pero súper gracioso y todo el mundo termina riéndose. ¿Sí? Sí, sí, O lo sí. mismo el bostezo, que una persona empieza a bostezar y los demás empiezan a bostezar. Que es lo mismo que cuando tú estás en la calle caminando y están esos experimentos sociales que personas o un grupo de personas va corriendo en sentido contrario al que uno va yendo y uno termina dejándose contagiar por la energía grupal. ¿Sí? Entonces, ese miedo Sí. al no reconocido, bueno, entonces, ¿por qué son neuronas en espejo? Porque tu actitud va a generar en mí, me va a iluminar una zona en el cerebro en el cual va a repetir el acto que tú estás teniendo. Por esa razón es que la tristeza y la angustia se transmiten más rápido que la felicidad y la alegría, por ejemplo. O sea, si Ujú. tú ves una persona angustiada, la probabilidad que a ti se te pegue la angustia es mucho más alta que si tú ves una persona súper feliz que se te pegue la felicidad. Sí. Es algo, Sí. Increíble. es algo bien interesante. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la energía grupal que están manejando a nivel social arrastra mucho. Y eso es lo que hacen las redes sociales, por ejemplo. Y eso es un tema de neuromarketing súper fuerte por las cuales tú estás súper conectado y sobre todo porque estimulan un neurotransmisor que es el de las adicciones, que es la dopamina, que es la descarga de la emoción, de estar viviendo algo muy intenso. Entonces, esto que tú estás hablando y que estás compartiendo y que me encanta, es eso, ¿no? Es que detrás de la ansiedad es como el indicador, es como el testigo que nos está iluminando, decir algo está mal, algo está mal, algo está mal, algo que hay que revisar, ¿sí? Algo tienes que revisar. Esto genera que tú puedas estar empezando como a poder empezar a esculcar un poco dentro de ti y dentro de tu historia de vida. Porque esto que tú eres ahora responde a lo que tú viviste desde que fuiste concebido hasta la fecha, pero especialmente Sí. hasta los primeros años de vida. Eso te marca. Entonces, de esa manera, esos miedos, esos arquetipos, ¿y qué significa arquetipos? Los arquetipos son como unos moldes que los tenemos ahí, es como un paquete. ¿Sí? Es como, Ujú. imaginémonos ahorita como si fuera que todos tuviéramos decenas de apps y hay una app que es el app de la tristeza, el app del miedo al rechazo, de la traición, por ejemplo. Por ejemplo, tú te has preguntado por qué razón acá los bogotanos hay una gran desconfianza cuando uno sale a la calle. Que uno dice, uy, me van a robar, uy, me van a tal cosa. Uy. Sí. Pues por el nivel de inseguridad que creemos, porque Bogotá es una ciudad insegura, José. Claro. ¿Y por qué hemos perdido? Porque se nos ha ahondado la herida de la traición. ¿Qué significa la traición? Alguien me traicionó, alguien me robó, alguien me engañó. ¿Sí? Sí. Y es tan fuerte la traición, o sea, ¿qué es lo que pasa cuando a alguien le pone los cachos o le es infiel? Genera una Te rabia terrible previenes. y Y te previenes. Ujú. exactamente, y una gran intolerancia. Mm. Y no, o sea, hay una reactividad brutal, que es lo que uno ve acá. Me cierran un Sí. poquitico y entonces me voy con toda. Si alguien se cola en la fila, ¿sí? Porque Sí. estamos siendo, entre comillas, pues, millones de víctimas de unos arquetipos emocionales, no, de los arquetipos no, de circunstancias, situaciones que resuenan en esos arquetipos emocionales y que empiezan a modular nuestro comportamiento. Y si tú me permites afirmarlo, en la actualidad lo que estamos teniendo es una inaceptación a nuestro presente y perdimos el rumbo de nuestra vida como humanidad. Por eso estamos viviendo como estamos. Estamos acabando el planeta, no importa, estamos acabando los recursos naturales, y eso no importa, lo importante es tener más y más, entre comillas, dinero, productividad, y no es que esté en desacuerdo con eso, sino lo que pasa es que esto es un tema de análisis en el cual ya llevamos 21 siglos de la Edad Moderna, pues bueno, después de Cristo, y estamos en los mismos, en las mismas circunstancias. El que tiene más poder, el país que tiene más poder,
pone el tema, pone las condiciones, lo que tenga mayor poder económico pone las condiciones y listo, y los demás de malas. Pero el proyecto de humanidad, de conjunto, de en verdad, estar fortaleciendo los valores espirituales de convivencia, etcétera, chao, se perdieron. Y eso genera también ansiedad, o sea, la falta, y tú lo sabes, la falta de propósito de tu vida no está. Te desploma, total. José, pero ¿tú no crees que después de la pandemia la gente cambió un poquito? O sea, yo siento que la gente cambió. O sea, es que el barrido a nivel humano fue muy vasto. Y el simple hecho de estar en una casa, de que cambiaran las condiciones de trabajo, es que cambió todo. Y la mentalidad también cambió. Lo que pasa es que creo que las implicaciones de este cambio, de este mindset, no se van a ver ahora, se van a ver después, en unos años. Pero estructuralmente cambiamos a raíz de la pandemia también. Fue muy fuerte el impacto. Pues mira, eso es algo súper fuerte, pues sí ha cambiado y nos ha cambiado desde el punto de vista físico, nos ha cambiado desde el punto de vista también del emocional también, pero yo pensaría que una de las cosas más interesantes después de esta pandemia que tuvimos, un momento en donde hubo mucho pánico porque tuvimos que estuviera en peligro nuestras vidas, porque había un momento en donde no sabíamos quién iba a fallecer, Sí, ¿sí? O sea, porque en teoría tendría que los que tenían enfermedades, los que tenían cierta edad, y no, había muchos deportistas jóvenes que ya no están con nosotros. Y uno decía, uy, Dios mío, ¿qué pasó ahí? Y claro, para algunos momentos de nuestra vida eso nos tocó y nos marcó, ¿sí? Pero ¿qué tanto y qué tan desde el punto de vista de la proyección en verdad generó un impacto, ¿no? Y lo que tú dices, esto todavía no lo vamos a saber. ¿Sí? Por ejemplo, mm, hay un segmento en los adolescentes que los que les tocó vivir la pandemia en plena adolescencia, en este momento pues están retomando ese bache social que les tocó vivir pues a través del sí, miedo. Porque es que los pelados tuvieron que, se les juntaron dos cosas, es que si ellos hacían interacción social, podían infectarse y podían infectar a los papás y podían pues, ponerlos muy graves o si no matarlos. Y ese era el miedo, ¿sí? Y ese era, entonces no solamente era miedo en la interacción social, sino miedo a que alguien en sí. la familia se muriera, como lo pasó en muchas familias, ¿sí? Que bueno, algún joven fue el que llevó el virus a la casa. Eso es muy fuerte, eso es muy, 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 muy denso. Y sobre todo, podernos aprender a vivir sin el miedo, ¿sí? Sin Mm. el miedo a vivir, que eso en este momento para mí también es otro de los problemas, ¿no? Que estamos girando más en la ansiedad, estamos girando más en el miedo, y estamos girando más en lo negativo y desafortunadamente pues es que es la realidad, ¿no? Lo que decíamos ahorita, Bogotá es muy insegura, ¿sí? Y al tiempo pues uno le da susto hasta en el Transmilenio, hasta en sitios que anteriormente uno consideraba seguros, uno le da susto, ¿sí? Y esta es una de las características en las cuales estamos viendo en la actualidad ese miedo a vivir. ¿Mm? A veces pienso que también es que el clima de Bogotá incide para que no sea tan desconfiado, José, te lo juro. O sea, la gente de Tierra Caliente es mucho más abierta, más específica, uno ya conoce al ladrón, o sea, todo es perfecto, pero acá en Bogotá con este frío, yo creo que hasta sonreír cuesta porque es que el frío alborota todo. Yo sé que es muy ridículo lo que estoy diciendo, pero es verdad, el clima también incide. A que la gente se Claro, guarde, claro. a que no te hablen, a que, no sé, como que se pongan la ruana y no saludo a nadie porque todo, porque qué peligro. Alguien me decía una comparación de Bogotá que me pareció, me encantó. Me decía, Doc, Ujú. lo que pasa es que Bogotá, yo la entiendo como una persona punk. Entonces uno ve una persona punk así con la cresta, todo en cuero, la Sí, sí, bota, sí. los piercing o lo que sea, y uno la ve, pues en teoría agresivo, ¿no? Pero uno va a interactuar con esa persona y es un amor. Súper Mm. buena gente, súper... Porque sí, lo que tú dices, ¿no? Es una ciudad, pues no gris, sino que es una ciudad que llueve mucho, que hace mucho frío, ¿sí? Que todo el mundo va corriendo, que todo el mundo está siempre vaya afán, etcétera. Pero cuando tú logras hacer conexión con la gente también es muy linda y es muy servicial y demás. Pero bueno, esos son los contrastes de las grandes urbes, por lo menos de 10, más allá de 10 millones de habitantes, que eso es algo que es muy, muy frecuente ver esos Es, fenómenos sociales, es ¿no? lo normal, Mm. de acuerdo.
Hay una cosa que te quiero preguntar y es tratamiento de una persona que te llega en una crisis de ansiedad. Bueno, lo más importante es tener la empatía de poder entender cuál es su dolor, cuál es su, por qué se le disparó, ¿sí? Ujú. Cuál fue. Y ahí hay un sinnúmero de disparadores. Y lo más importante es tener la capacidad terapéutica de generar empatía, generar como una sensación de protección, como después de cuando tú estás en la lluvia y llegas a un sitio calientico, eso es. Entonces, uno de los primeros es lograr a través de decir, ok, te entiendo, estás angustiada, pero entonces tenemos que empezar a actuar. ¿Listo? Hay muchos procedimientos, ¿sí? No solamente que expresar desde la oralidad, sino tratamientos alternativos, acupuntura, auriculoterapia, terapia neural, para lograr empezar a disminuir o empezar a controlar esas emociones. Pero vuelvo y lo Sí. repito, ¿no? Hay momentos en donde el paciente llega súper desbordado, ¿sí? Y ahí pues tenemos que o aplicar sueroterapia o aplicar, pues bueno, el sauna infrarrojo también nos ayuda, el oxígeno, con un simple oxígeno también nos puede ayudar bastante. Eso nos ayuda y ahí ayudamos a controlarlo y con homeopatía, con medicina funcional, etcétera, logramos estabilizar, sobre todo dando un abordaje integral a lo que está pasando, porque entonces una cosa es ese algo de la afuera que me hizo, que me activó la crisis o que me disparó la crisis de ansiedad. Pero recordemos que cuando el paciente llega acá súper desbordado es porque lleva unas semanas o previos con las hormonas alborotadas, es decir, la hormona del cortisol Sí. alborotada, o sea, está muy elevada, eso hace que haya unos cambios hormonales femeninos, por ejemplo, por esa razón hay unas irregulaciones menstruales, caída de cabello, en fin. Entonces, cuando uno empieza a mirar eso y en el abordaje de este tipo de características fisiológicas, uno empieza a intervenir. Entonces, uno empieza a dar adaptógenos, uno empieza, porque no solamente es quitar la ansiedad, que eso es lo que tenemos que aprender y a entender. Sí, que no solamente Doc, la ¿qué es un ansiedad está acá. adaptógeno? Claro, pero ¿qué es un adaptógeno? El adaptógeno son nutracéuticos, o sea que son plantas cuyo objetivo es disminuir la secreción de cortisol o controlar la secreción de cortisol. Por ejemplo, ¿cuáles? El ashwagandha, el quercetín, digámoslo así, hay pues infinidades, inclusive algunos antioxidantes, pero sobre todo esos ayudan a bajar, la ashwagandha es una de las reinas de los adaptógenos, y, y eso sumado a el omega 3 que el omega 3 es supremamente importante en este tipo de disfunciones porque las hormonas se fabrican a través de grasa natural, de grasa saludable, o sea, es decir, del omega 3. Entonces uno empieza a darle eso, que es como darle abono a la matica que está como achilada, porque no solamente Sí. es el ansiolítico, que yo creo que es la clave del asunto, y empezar a mirar qué más tiene el paciente para empezar a restablecer el cuerpo físico, y también también tenemos dentro de la medicina pues, homeopática o integral, también tenemos muchas herramientas como desde la homeopatía, medicamentos o desde la motoxicología que ayudan a bajar los niveles de ansiedad. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? O lo mismo también para que pueda ayudarles a dormir. Pero eso tiene que ser el abordaje integral del paciente en estos diversos tópicos o ítems que nos ayudan a tener un resultado clínico satisfactorio. Porque es lo mismo, ¿no? Cuando llegó el Prozac, que fueron los antidepresivos, ellos dijo todo el mundo, uy, perfecto, descubrimos la droga de la felicidad. La panacea del dolor y de la desesperación, sí, total. Ya, listo, chuleado, next. Y claro, empezaron a dar a todo el mundo la pildorita y se dieron cuenta que no funcionó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también se tenía que estar acompañada de psicoterapia, pero es que también pues, los disruptores sociales también hacen que sean como se conviertan en factores de riesgo. En fin. Entonces, le toca a uno empezar a abordar este tipo de cosas para poder, en verdad, generar un cambio en la persona, generar cambios que en verdad la persona pueda hacer, pueda no solamente gestionar sus emociones, sino pueda tener la suficiente
fuerza tanto cognitiva como emocional para poder cambiar esa situación externa o aceptar esa situación externa. Ujú. A nivel de lo lúdico, ¿tú qué recomiendas a una persona que llega en crisis? Ya cuando Bueno, empieza el tratamiento, que uno empieza a tener ese tipo de lucidez mental, porque al principio cuando llegas en crisis, estás en crisis. Ya es cuando uno empieza como a el sentir el ejercicio, equilibrio mire, que uno empieza. el Ujú. canto, el canto es maravilloso, el canto, cantar o hablar, estimula mucho el parasimpático. Eh, Otra de las cosas maravillosas es el ejercicio, la actividad física, porque la actividad física genera, o el ejercicio cardiovascular genera una crisis de ansiedad. O sea, cuando uno está en una crisis de ansiedad, le aumenta la frecuencia cardíaca, sudoración, palpitación, y eso es lo que hace uno cuando uno está haciendo ejercicio. ¿Sí? Sí. Aumento de la frecuencia cardíaca, sudoración, agitación, la respiración, etcétera. Y lo lindo del ejercicio es que después de tener ese pico, cuando viene el descanso, empieza a haber una secreción de endorfinas que eso da una sensación placentera y de bienestar. Entonces son maneras de, por ejemplo, en la India, el manejo de los pacientes con depresión y o con ansiedad los ponen a hacer en el ashram, o sea, digamos así como en los sitios de sanación, les empiezan a hacer actividades de trabajo físico. Entonces, Ujú. vaya, córteme el jardín. Entonces, 8 horas ahí, cha, cha, Sí. cha, cha, cha. Ujú. Claro, es evitando estar a solas con las ideas rumiantes, o sea, es decir, las ideas ahí, tu, 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 tu. Entonces, claro, uno allá con la tijera, deshiervando, agachado, que me cansé. Entonces, eso ayuda a drenar mucho la energía, ¿sí? Pero vuelvo y te lo repito, ¿no? Esos son actividades. Por ejemplo, la dieta también es muy importante. Una dieta Ujú. rica en frutas, rica en vegetales, no tanto en proteínas, sino tanto en carbohidratos. eh, Ayuda a que yo no esté como tan intoxicado y con que no pierda mucho el control. Generalmente a nivel de alimentación, ¿qué se le retira a un paciente que tiene su temita con la ansiedad? Pues básicamente todo el tema de los azúcares, todo lo estimulante. Café también se le quita, el alcohol también se le quita. Y la proteína roja. O en fin, la proteína animal también, eso ayuda mucho. ¿Saben por qué? Ujú. Porque la proteína animal, cuando el animal va a ser sacrificado en los mataderos, tú te puedes imaginar la energía cuando llega el No, animalito ni me digas. antes Sí, cuando está haciendo la fila. tenaz. ¿Sí? Cuando está haciendo la fila. No, no, no. Mm. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese momento hay un shot de ese animalito de hormonas de estrés. Eso impregna todo su cuerpo, incluyendo los músculos. ¿Y qué es lo que uno Sí. se come con la vaca y con la proteína, pues con la proteína animal? Pues uno se come los músculos. Entonces, Ujú. ahí hay fragmentos de cortisol, de hormona de estrés. Qué ¿Sí? fuerte, muy Y fuerte. entonces, claro, entonces uno se está comiendo esas cadáveres hormonales de los animalitos. Eso es un factor de riesgo para que, por esa razón es que Sí. muchos vegetarianos dicen, oye, yo no como proteína animal por eso, o sea, porque me vuelve más agresivo. Ujú. Tenaz. ¿Tú eres vegetariano? La verdad no he podido reemplazar mi proteína animal porque yo hago mucho deporte y el cuerpo me pide. Ujú. Sí, el cuerpo me pide. Es un Sí. tema que por más que he tratado de suplirla con proteína vegetal, el cuerpo siempre me va a pedir. ¿Por qué? Porque siempre tengo mis cargas deportivas. Yo juego fútbol, nado, ciclismo, atletismo, porque me encanta el deporte, porque ese es mi seguro de cómo digamos así, metabolizo todo lo que, pues, como que absorbe mi cuerpo y mi ser en consulta, ¿no? Entonces, Sí. pues tengo que estar ahí, pues, haciendo el drenaje. José, yo te pregunto una cosa y siempre le pregunto a todas las personas que están acá, ¿cómo es tu día a día? Y frente a este tema de ansiedad, ¿cómo es tu día? Porque tu agenda es apretada. Sí. Pues bueno, ¿Cómo, no, cómo llevas tu vida? me levanto más o menos a las 5:30 Mm. y ahí pues
Estoy pendiente pues un poco yo tengo dos hijos, entonces estoy pendiente de ellos, pues para levantarlos y toda la cosa y ahí después ellos desayunan, los acompañamos a desayunarlos, a que se desayunen y pues se van para el colegio. Y después de eso, pues es el momento mío para poder estar haciendo deporte, ¿sí? Entonces pues ahí motobici, bueno, etcétera, o nado, o salgo a correr, o bueno. Después me vengo aquí para el trabajo, comienzo el trabajo, atiendo más o menos entre 18 y 22 pacientes al día. Después, pues aquí la paso muy divertido con los pacientes en consulta, eso es un placer, no es el trabajo mamón, harto, sino al contrario, es la diversión de estar haciendo ese contacto con la gente desde el punto de vista empático y del punto de vista de vida, de amor, porque resulta que uno se convierte en un transformador de la queja, del dolor, de la preocupación, y es transformar y volver la esperanza, es transformar y que el paciente pueda entender pues, por qué le está dando eso, para qué le está dando eso, o es generar la esperanza de decir tranquila que se va a mejorar con este tratamiento, en fin, la asertividad en ese tema. Y ciertos días en la noche voy y juego fútbol. Pues, pertenezco a un equipo de fútbol, pues obviamente máster, o sea, me he hecho amateur, Sí. en fin, y allá nos divertimos rico. Y ese es básicamente mi día. Y después pues, regreso a casa y bueno, ¿qué hago después? Bueno, ceno y después de cenar, pues hablo, estoy con la familia. Y después lo que hago es, en ese momento en donde ya todo el mundo empieza a estar en silencio, me pongo a ver un poco de contenido en Netflix o películas o leer. Me gusta Gaia, por ejemplo. En Gaia es Es espectacular. eh, Plataforma. una plataforma de todo este tipo de temas, entonces pues veo eso y veo también mucho fútbol. Me gusta mucho el fútbol, entonces lo veo también, que los goles, los resúmenes y listo. Y ya me acuesto a dormir y a prepararme para el día siguiente. ¿Qué le recomendarías a una persona que está bastante ansiosa? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo comenzar? Que en primer lugar, que uno no, a veces uno piensa que uno lo puede solo y no, que levante la mano. Mm. Eso es un tema muy importante. Y levantar la mano no quiere Sí. decir que una vez ir al profesional, sino levante la mano y empezar a expresar lo que está sintiendo. ¿Sí? Empezar a expresarlo, empezar a hablarlo, empezar a escribirlo, empezar a sentir que eso que está sintiendo es algo importante. Lo segundo Mm. es que eso tiene solución. Todo tiene solución. Una de las cosas que he aprendido en la vida es que todo es temporal. Nada dura para siempre. Nada. Ni siquiera las malas rachas, ni siquiera los malos momentos, ni siquiera los duelos. Hay momentos en que uno empieza a enfrentar duelos y uno piensa que nunca va a salir de eso. No, sí se sale. Sí, algún día uno sale. Entonces, para mí es el tema de, hay muchas cosas por hacer, ¿sí? Pero sin embargo, a veces uno piensa que puede refugiarse uno en distractores, ¿no? O satisfactores, que es pues el alcohol, la comida, el cigarrillo, el sexo, las compras, el trabajo, ¿sí? Uno piensa que listo, que ahí lo va a resolver y quizás puede controlarlo y puede funcionar en muchas de las veces, pero hay momentos en donde no. Y entonces que esté muy pendiente de eso, de ser como su autopercepción de salud y su autopercepción de bienestar. Y sobre todo para mí, pues ser saludable es muy difícil de definirlo, pero ¿saben cuál es lo mejor para mí? Es estar tranquilo. Que si uno está así, puede estar tranquilo, ahí está, ya lo logró. Si uno no logra estar tranquilo, tiene que buscar ayuda. Ok, tú hablas de unos distractores que no van. ¿Qué distractores sí van en el tema de la ansiedad? Reconocer cuáles son tus vacíos y empezar a trabajar en ellos desde el punto de vista, desde la alegría, desde la aceptación, desde empezar a vivir en el presente, de poder desde la gratitud, ¿sí? De todos esos valores espirituales que todo el mundo habla, ¿no? Del perdón, por ejemplo, de sentirse Ujú. libre, ¿qué tanto libres somos? ¿En verdad no somos libres? Sí,
toca ir a trabajar, claro, nos toca pagar cuentas, sí, nos toca ser autosostenibles, sí, maravilloso, bueno, muy bien hecho, pero ¿qué más, no? Entonces, esos disruptores, o más bien esos factores maravillosos para poder conectarnos con nuestra propia vida, esto está ahí desde hace 1000 años, ¿no? Todos los líderes espirituales hablan de lo mismo, ¿no? Del amor, del perdón, de la gratitud, de la libertad, de la caridad, de la compasión, ¿sí? Todos ellos son unas guías nortes y son la fe. Esa es la que más me parece, la más crack, un poquitico más allá del amor, es la fe, que es la más difícil. Entonces, esos son para mí, esos son los valores que nos ayudan a llenar los vacíos internos y a lograr transformarlos para que en lugar de ser vacíos se conviertan en nuestras fortalezas. Ujú. ¿Crees en el poder de la meditación? Claro, pues básicamente la meditación es la capacidad para que tú puedas enajenarte un poco de tus pensamientos, de esos pensamientos de la lógica, de la razón, de la mente, ¿sí? Y que puedas ¿Cómo estar en meditas tú, profundidad. José? ¿Cómo son tus actividades meditativas? Pues mira, lo que yo usualmente a mí más me conecta es a través de, pongo música suave y Mm. empiezo a estar conmigo. ¿Sí? Es decir, estar conmigo es como verme sin tanta materialidad, sin tanto tener que, sin tanto competencia, sin tanto afán, y empezar a centrarme en lo fundamental que es el arte del vivir. Y el arte del vivir es el arte del estar aquí en el ahora. O sea, estoy en este momento contigo. Sí, tengo miles de cosas que hacer o he hecho, no, nada, no importa, estoy contigo, hablando rico de la vida, de la salud, de la espiritualidad, de la energía. Y listo, vamos a vivir y vamos a pasarla rico. Que más adelante, ¿qué va a venir? Listo, perfecto. Que quién sabe qué va a pasar, si va a temblar y va a haber un terremoto. Pues, ¿qué puedo hacer eso? No, no puedo hacer nada. No, nada de eso. Entonces, eso me gusta. También me gusta cuando hago ejercicio, por eso es que lo hago tanto, porque me parece rico como esa sensación de estar conmigo y estar sintiendo mi cuerpo y estar experimentando mis límites. Porque para mí Sí. el tema del deporte lo que te da es eso, o sea, te pone siempre límites y te pone siempre en el punto de no doy más, de que me duele, de que estoy cansado. Y cómo empiezo a manejar ese tipo de cosas, empezando a liberar mis miedos, empezando a liberar mi sistema de creencias. Y más allá de que todo se puede, simplemente es que puedo hacerlo y ya. Y obviamente Ujú. también puedo frustrarme y no pasa nada y aceptarme. Eh, hay el tema de la activación del mercado también, eso es un tema bien lindo, interesante, de meditación, ¿no? Entonces, pues también lo hago, o también relajarme, por ejemplo, hay un tema súper rico de poder contraer, eso es un ejercicio bien lindo, contraer en un instante todos los músculos de tu cuerpo. O sea, tratar de Ujú. decir, uno, dos, tres, pero con toda la Sí, sí, fuerza, sí. ¿no? Con toda la fuerza. Y así hasta esperar 5 o 10 segundos y después soltar. Y cuando tú sueltas, empiezas a sentir los poderes de la relajación, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Relajar. Entonces, pues bueno, esas son una de las principales, son pues lo que hago. José, ¿cantas? ¿Bailas? Bailo, me encanta bailar y canto, sí, las canciones, me encanta la salsa, el merengue, el crossover, como llaman, me encanta. Ah, Eh, sí. me encanta, sí, me encanta bailar. Cuando me voy para la casa me voy escuchando música, entonces pues eso es algo de... Ok, bueno. José, gracias, mil gracias por haber estado acá. Yo definitivamente pienso que tú eres un ángel. Te lo digo honestamente y abiertamente en público, te lo juro. Te agradezco tanta generosidad, tu espacio y que hubieras estado acá. De verdad, mil y mil gracias. Y ya para cerrar, quisiera preguntarte para la gente que quiera buscarte y quiera iniciar algún tipo de proceso contigo,
cómo te llegan? No, pues mira, aquí estamos, o estoy conectado desde IdeHarmony, que es la IPS de medicina integrativa que tenemos. Ahí están todos los datos, se llama IdeHarmony porque precisamente lo que queremos es restablecer la armonía, restablecer el equilibrio. Ya no estamos hablando de salud ni enfermedad, nada de eso, sino estamos hablando de retornar el equilibrio y cada uno tiene su propio equilibrio. Y lo más lindo del asunto es cómo lograr encontrar o conocer tu equilibrio y cómo lograr enseñarte para que tú misma restablezcas tu equilibrio. Eso es lo que yo pienso que es lo que toca hacer. Entonces me pueden ahí contactar por IdeHarmony, teléfonos el 300-21-31-876 o el 702-4068, ahí por redes, por Instagram, estamos por Facebook también. Entonces ahí estamos absolutamente a la hora. Ok. José, ¿algún otro mensaje para los ansiosos que deberían buscar terapia, ya para cerrar? Todos somos ansiosos y la ansiedad es la manera como nos está indicando nuestro propio ser que debemos transformar esa energía que está un poco distorsionada en creatividad. Si logramos nosotros, Hermosísimo. si nosotros logramos dejar de estar pensando en competir y empezamos a generar creatividad, utilizamos esa energía redundante, esa energía alocada que está sin control, la podemos canalizar y la podemos transformar en creatividad. Excelente. José, mil gracias, gracias por haber estado acá, gracias a todas las personas que nos acompañaron y sabes una cosa, José, yo he entendido que hoy puedes hacer una entrevista y esto reverbera en 3 meses y probablemente le estamos mandando un mensaje a una persona que va a ver esta entrevista en 2 o 3 o 4 meses, no lo sabemos, pero siempre le llega a alguien. Claro que sí, Eli, y por eso te felicito por este tiempo y por este esfuerzo que has hecho en generar un espacio para generar atracción precisamente. Y esa atracción es precisamente llevar salud, llevar vida, llevar esperanza. Y bueno, y para adelante, mi Eri, y para todos nosotros que estamos en esta materialidad es eso, ¿no? Es también un mensaje de decir, si se puede, las dificultades simplemente son disculpas que tiene la vida para seguir perfeccionándonos en el sentido de entendernos como humanos. Y Sí. bueno, y estamos en eso. Vale, José, muchísimas Bueno, a ti, gracias. Gracias a muchísimas gracias. todos Bueno, a tus y gracias a seguidores. todos los que nos acompañaron en esta entrevista. Bueno, un abrazo a todos los seguidores Chao. y a todos sus seguidores. Un abracito. Bueno, chao, chao. Vale, un abracito. Chao.